Nuestro invitado hoy es el doctor Andrés Fajardo. Él, entre otras cosas, es un ENARC. En Francia se le dice ENARC a los que se gradúan en la Escuela de Altos Estudios de París. Hay muchos colombianos que son ENARC. Él es politólogo y es director del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda. Es pastuso como el senador Antonio Navarro y se considera un hombre prudente, y si no hubiese estudiado Derecho le hubiese encantado ser periodista. De tal manera que le damos la bienvenida vía Skype al doctor Fajardo. Gracias por estar en Los Ángeles de Juan. Buenas noches, Juan Guillermo. Muchas gracias a usted por invitarme. Muy amable. ¿Cómo podríamos entender desde la óptica de la academia, en varios puntos muy focalizados, el fallo de la Corte Constitucional con respecto a los efectos vinculantes? Bueno, el fallo de la Corte Constitucional fundamentalmente se enfoca en dos temas. En primer lugar, hace un análisis sobre la vinculatoriedad que implica la figura del plebiscito. Parte de las discusiones que se dieron en la sala, según hemos podido entenderlo por los informes de la presidenta, versaban justamente sobre si podía en realidad generar un cambio en la Constitución, que si se trataba más bien de una norma refrendataria en el sentido del referendo, de crear normas vinculantes automáticas, o si realmente tenía una naturaleza de plebiscito, es decir, de apoyo popular a una política del gobernante. Y fue en ese sentido en el que la Corte Constitucional moduló la norma de manera que se entendiera que esto es el apoyo a una política del gobierno en la cual el gobierno acuerda con las FARC unos puntos que van a ser necesarios para desarrollar el derecho a la paz. Aquí no está en juego el derecho a la paz, aquí no se cambia la Constitución, aquí no se obliga ni siquiera, y esto también lo moduló la Corte Constitucional, no es obligatoria la decisión de los ciudadanos respecto del Congreso de la República. No le genera una obligación al Congreso de la República de cambiar automáticamente normas. Aquí lo que se hace es un respaldo político a la decisión del gobierno y le corresponderá, por lo tanto, al gobierno promover los cambios necesarios, tanto legales como constitucionales, si a ello da lugar, pero incluso se deja la puerta abierta para que hayan otras vías. Ahora, la segunda cuestión interesante es ¿qué pasa con el no? Es decir, evidentemente, si gana el sí, el gobierno está obligado a promover su política, que es implementar esos acuerdos. Pero ¿qué pasa con el no? Entonces aquí queda un poco la cuestión, y es la respuesta que da la Corte Constitucional es la imposibilidad que tendría el presidente de implementar esos acuerdos, lo cual conllevaría necesariamente, porque el derecho a la paz así lo permite, a la vía de tomar las negociaciones necesarias o adecuar las negociaciones para poder adaptar esos acuerdos a la voluntad del pueblo, sometiéndolo posteriormente a una nueva refrendación o simplemente llevándolo sin dicha refrendación, que, como le digo, no tiene un valor jurídico necesario, sino que se hace como un apoyo político que le daría estabilidad a los acuerdos, que, digamos, respaldaría los cambios que con ellos se vean necesarios. Lo que sí queda claro, doctor Fajardo, en este fallo de la Corte Constitucional, es que si gana el sí, ningún mandatario próximo podrá desacatar lo acordado con las FARC en La Habana. Me parece muy interesante y de hecho, digamos, es bastante compleja la pregunta, porque el sí se está dando en este caso como respaldo a la política del gobernante. Pero cada gobernante, y de hecho es así como funciona el sistema democrático, cada gobernante viene con un nuevo plan de gobierno, es decir, con una nueva política. Por lo tanto, este es el respaldo concreto a la política actual del presidente actual. Eso, en el fondo, también es la implicación que tiene el hecho de que sea un plebiscito y no un referendo. Si fuera un referendo, lo que se apoyaría aquí es la validez de una reforma constitucional. Pero aquí lo que se está apoyando es un plebiscito, y eso quiere decir que se le da un espaldarazo político a la política del gobierno que lo está presentando. La pregunta que usted hace no fue abordada como tal dentro del debate constitucional, según se entiende pues del informe, pero creo que es bastante interesante, por lo menos desde el punto de vista del debate académico. El respaldo, como le digo, es a los acuerdos como están planteados, que son la política del gobierno.
Esta política del gobierno ha sido respaldada y apoyada y obliga al gobierno, es lo que dice la Corte, no obliga a nadie más. El gobierno es el gobierno de turno. Entonces habría que ver ese análisis en otro debate y es muy interesante verlo, hasta dónde llegaría a obligar a nuevos gobiernos, que es otra cosa distinta. Sin embargo, sí lo dice la Corte, eso le daría estabilidad a los acuerdos. Y uno podría entender que parte de esa estabilidad tiene que ver con que generaría un apoyo tal a la política que no se permitiría que hagan cambios. Yo lo entiendo, y esa es una apreciación muy desde el punto de vista de la academia, yo lo entiendo como que si se da el sí, evidentemente el pueblo respalda esos acuerdos y eso implicaría que el gobierno, entendido ya como un todo y no como una persona específica, pues debería someterse a ellos. Pero hay otros puntos de vista. Bueno, y en la academia usted tiene la oportunidad de estar en contacto con los jóvenes, de estar en contacto con las generaciones que mañana van a tomar el control, el liderazgo de nuestro país. ¿Cómo ve la actitud, la posición de ellos cuando ha comenzado ya el debate por el plebiscito? Pues yo creo que ese es el verdadero reto y ya lo habíamos hablado Juan Guillermo en otra ocasión. Creo que es el verdadero reto de esta clase de cosas. Incluso la Corte Constitucional llama la atención y hace alguna modificación también al respecto y es la cuestión pedagógica. Aquí lo realmente importante es hacer el esfuerzo necesario para que todos los colombianos y colombianas, y la Corte Constitucional habla de llegar a los lugares más apartados e incluso hacer las traducciones necesarias para que todos sean todos y todas, puedan entender realmente cuáles son los acuerdos. Si bien el hecho de que sea plebiscito implica que solo se haga una pregunta de aprobación genérica de todos los acuerdos, lo cierto es que los ciudadanos y ciudadanas del país sí quieren saber qué son esos acuerdos, a dónde llegan. Creo que el gobierno empieza a hacer esa labor muy eficientemente. Últimamente he visto una campaña interesante de pedagogía, más que simplemente una campaña política por el sí o por el no, de pedagogía para que los ciudadanos conozcan. Porque creo que hay temores razonables, yo creo que son razonables de la ciudadanía que posiblemente condicionen a una respuesta que sea el no o el sí, bueno, pero con base un poco en la ignorancia y no en el conocimiento. Y yo creo que eso sí es clave. La pedagogía es la que va a generar un verdadero ejercicio democrático. Si los ciudadanos conocen realmente qué son esos acuerdos, qué es lo que se ha pactado, cuáles son los beneficios que van a generar, seguramente van a votar con mayor tranquilidad o van a decidir no votar o van a decidir votar por el no. Pero en todo caso, se va a hacer un ejercicio legítimo y real de democracia. Veo que los estudiantes universitarios, como cualquier otro ciudadano en el país, están muy interesados en conocer realmente el contenido de los acuerdos. Y aunque, pues digamos que hay los medios para hacerlo, hay que hacer un esfuerzo mayor de pedagogía. Creo que en eso deberían concentrarse. Qué bueno que esté aquí con usted el presidente del Congreso de la República, el senador Liscano, y que esté el doctor Navarro y evidentemente el doctor Amílcar, que tienen justamente esas herramientas, que tienen esa posibilidad de manejar el debate de manera que sea una cuestión pedagógica. Creo que la pedagogía es el mayor atractivo, por ejemplo, para que haya votación. Si uno ve, y perdóneme que le robe tanto tiempo, pero si uno ve el ejemplo de otros plebiscitos y referendos en el mundo, las votaciones son bastante altas cuando los ciudadanos están enterados de lo que pasa. Y bastante altas quiero decir, por ejemplo, en Irlanda el 77%. Bueno, en fin, digamos, los porcentajes son altísimos en Sudáfrica. Hay unos porcentajes muy altos y muy interesantes que se dan cuando hay conocimiento de la ciudadanía. En cambio, lo que pasó en El Salvador, que no había conocimiento de los hechos, pues la votación fue una cosa lamentable. Ahí es donde está el juego, en que los ciudadanos conozcan por qué van a votar. Es el doctor Andrés Fajardo, es la visión de la academia. Él es el director de Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda, es politólogo, es abogado, es una persona que conoce muy bien estos temas. Doctor Andrés, mil gracias por estar en Los Ángeles de Juan. Juan Guillermo, muchas gracias y un saludo muy especial a toda su audiencia.